Buenos días a todos, queridos hermanos. Es un verdadero gozo para mí y mi familia poder volver a estar con vosotros y ver cómo el Señor está prosperando vuestro camino. Y de hecho es que veros de nuevo otra vez, después de tanto tiempo confinados, como que uno lo coge con más ganas, ¿eh? Es cierto que con algunos nos hemos visto las caras a través de la pantalla, pero no es lo mismo, ¿verdad? Damos gracias al Señor por poder estar con vosotros. Muy bien, me gustaría que abrierais vuestras Biblias en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Juan 14, del 15 al 18. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos, al unísono, empezando por el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra y me gustaría que nos inclináramos por unos instantes para encomendarnos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por poder reunirnos de nuevo, ver a nuestros hermanos, gozarnos de su presencia y poder, Señor, compartir estas alabanzas, estos himnos, las oraciones y ahora abrir las Escrituras juntos, inquirir en ellas, ver qué es lo que tienes para nosotros, cuál es tu porción para nuestras almas. Y rogamos, Padre, que mientras cada uno de nosotros pone su atención en el texto, que tú puedas abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón, y puedas inundar nuestros sentidos con el entendimiento de tu palabra. Gracias te damos por ella y rogamos que ella pueda ser honrada, que tu nombre pueda ser honrado, tu nombre pueda ser glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues ninguno de nosotros tiene control sobre su propia vida. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar en momentos de la vida en las que no tenemos absolutamente ningún control, como nos ha sucedido recientemente y de forma universal, global, a todo el mundo prácticamente. Literalmente no hay nada que podamos hacer en esas situaciones para conseguir el fin que deseamos. Y el Salmo 46, que es un salmo en el que he meditado en los últimos meses y mi mente en ocasiones se ha ido ahí, en varias ocasiones. El Salmo 46 describe situaciones que están totalmente fuera del control del hombre, de la mano del hombre. Vamos a ir ahí un instante, simplemente para introducir, puesto que el mensaje va a estar centrado en el capítulo 14 de Juan, pero sí que pensé en poder introducir el mensaje a través de unos versículos del Salmo 46. Si os fijáis en los primeros 3 versículos, el salmista dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fijaos lo que empieza a describir ahora. Realmente es una situación catastrófica la que describe. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza o de su braveza. Y aún el salmista encuentra gran consuelo para su alma, no en que todo está bajo control, puesto que estas situaciones que se dan en la vida tienen una afectación global, están muy alejados de mi control. Él más bien se goza en que todo está bajo el control de Dios. Y por eso dice en el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que el salmista tenía en su corazón para tener esa certeza
de que a pesar de que todo el mundo a su alrededor parecía caerse a pedazos, él tenía un consuelo. ¿Qué podemos encontrar? ¿Cómo podemos encontrar este mismo consuelo? Cuando nosotros nos encontramos con unas situaciones en nuestras vidas que son situaciones que están totalmente fuera del alcance de nuestra mano. ¿Cuál es el camino para que en la inundación de las muchas aguas que a veces llegan a nuestra alma, yo pueda tener paz interior y seguir en armonía con Dios, disfrutar de su presencia y ser reconfortado en mi debilidad y no tambalear? Esa firmeza que el salmista demuestra en este Salmo 46. El Salmo 46 en el versículo 10, yo creo que ahí nos da una clave, una fórmula, una pista, un camino a seguir. Cuando dice, de forma compuesta, en primer lugar, estad quietos, y luego nos dice, y conoced que yo soy Dios. El estad quietos es una invitación al alma atribulada a abandonar algo, a dejarlo ir, a soltarlo, a rendirte, a dejar de hacer algo que estabas haciendo con tus propias fuerzas. Ante las circunstancias que están totalmente fuera de tu control, la invitación para el alma atribulada es la de abandonar cualquier forma de pensamiento que se instala en nuestra mente, en nuestra alma, y que pone en duda la soberanía de Dios y el poder de su palabra. A veces entramos en esos círculos viciosos en nuestros pensamientos, en los que dudamos de todo, incluso llegamos a dudar de Dios. Este estad quietos tiene esa implicación. Deja ir esos pensamientos, suéltalos, no te agarras a ellos. Es lo contrario a asirnos de Cristo. Agarrarnos a Cristo, ese es el efecto contrario. Deja ir esos pensamientos que se instalan en tu alma con el objeto de traer incredulidad. Porque ese es precisamente lo que tiene que contrarrestar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que entrar en nuestra alma. La segunda parte de estad quietos dice, conoced y conoced que yo soy Dios. Estar quieto significa dejar de imaginarte que esta situación en la que tú estás, en la que vives, en la que te enfrentas, está fuera del alcance del poder de Dios. Es cuando entramos en esa especie de victimismo, en esa especie de drama en el que nuestra alma se agarra a pensamientos que son pura imaginación y no están centrados en la realidad de la palabra de Dios. Deja de imaginarte que el Señor ha perdido todo su poder y el control de su plan, el plan que tiene para tu vida, y que su palabra no se va a cumplir. Deja de especular si hay algún bien que pueda surgir de todo esto, porque eso es precisamente lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Alguien se acuerda? Todas las cosas ayudan a bien. ¿Es esto parte de la palabra de Dios? Sí, pero aún y con todo, nosotros a veces llegamos a pensar que qué puede haber de bien en esta situación a la que estoy haciendo frente. Y todo esto es producto de nuestra imaginación, de nuestros pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios, estad quietos, párate, deja de pensar en esta línea y céntrate en conocer a Dios. Y conocer a Dios, cuando hemos parado este tren de pensamientos, hemos creado el espacio en nuestra alma para que ahora, a través del ejercicio de la meditación en las Escrituras, podamos llegar a llenar ese espacio con el conocimiento de Dios. Como quien vacía un trastero viejo y polvoriento y lo acondiciona y lo limpia, y ahora puede empezar a poner en ese trastero cosas de gran valor. Se dispone así a ejercer nuestra voluntad para enfocarnos en el conocimiento de las Escrituras. Y el nombre usado aquí, en conoced, y conoced a Dios, y conoced que yo soy Dios, perdón, esa palabra Dios es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice en el principio, Dios. Es la forma plural. Es el título de Dios que habla de la Trinidad, de las tres personas en un solo ser. De manera que cuando la palabra nos dice que nos concentremos en conocer que Él es Dios, está hablando del Padre, está hablando de conocerle como el Hijo y está hablando de conocerle como el Espíritu Santo también.
Y por eso es precisamente del conocimiento del Espíritu Santo del que nos habla nuestro texto de hoy, que es Juan capítulo 14 y versículo 16. Juan capítulo 14 y versículo 16, donde leemos: y yo rogaré al Padre, de este es Jesucristo hablando, a sus discípulos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Mirad, la tarde en que Jesús estaba hablando a sus discípulos era solo unas horas antes de que fuera arrestado, de que fuera injustamente juzgado y finalmente crucificado en la cruz del Calvario. Y les advirtió ya en repetidas ocasiones que les tenía que dejar. Ya les había advertido en algunas otras ocasiones, pero esta era justo antes, unas horas antes de que realmente esto sucediera. Imaginaos cómo debieron recibir las noticias de su partida sus discípulos. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne, había vivido a su lado los últimos 3 años de su vida aproximadamente. Él les había enseñado y revelado todo lo que sabían acerca de Dios y de los asuntos espirituales. Habían dejado sus vidas atrás para seguirles. Jesús había sido la única voz que ellos habían escuchado. ¿Y qué tipo de vida les esperaba sin Jesús? ¿Sería lo mismo? Era normal que se sintieran turbados. En 2 ocasiones Jesús les dice en este texto: no se turbe vuestro corazón. Querer en Dios, creed también en mí. Y en otra ocasión les dice: no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. La turbación era un pensamiento que había entrado en el corazón de los discípulos ante la realidad de que su maestro iba a ser quitado de ellos, iba a partir, se iban a quedar solos, desamparados. Todo lo que conocían en sus vidas cristianas lo habían aprendido de Jesús directamente, de forma presencial, no a través de Zoom como nosotros hemos hecho. Habían compartido día y noche con Él, le habían acompañado, habían visto cómo hizo milagros en sus enseñanzas que les dejaban atónitos. Aprendieron de Él en cada movimiento, en cada gesto. Y hubiera sido normal que se turbaran al oír las noticias de la partida de Jesús, cuando les dice: tengo que marcharme. En medio de todos esos temores, Jesús les dijo en el versículo 18: no os dejaré huérfanos, no os dejaré sin padre, no os dejaré desamparados, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Quedaros con ese pensamiento, vendré a vosotros. ¿A qué se refería Jesús con esto? Bueno, les dice que les va a dejar apenas unas horas antes de que eso suceda, y aunque los discípulos no tenían ni idea cuán rápido iba a suceder muy rápido, Jesús lo sabía. Él sabía que el fin estaba cerca, que el motivo por el cual Él había venido aquí a la tierra iba a llegar a su clímax. Él iba a ocupar el lugar de la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iba a ocupar el lugar que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Ese momento iba a llegar, el del juicio de Dios sobre la humanidad en sus propias carnes. Iba a cargar en sus espaldas con tu pecado y con el mío. Y de forma inminente quiso enseñarles algo muy importante. Dedica esas últimas horas para enseñarles acerca del inminente ministerio del Espíritu Santo. Jesús sabía que una vez Él se marchara, los discípulos debían aprender a depender del Espíritu Santo como habían aprendido a depender de Él. Por eso Jesús les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. ¿Veis aquí cómo claramente Jesús dice: yo me voy, pero el Espíritu, que es Dios, vendrá y ocupará el lugar de mi presencia en vuestras vidas? Y tendréis que aprender a vivir con Él. Cuando leéis ahí en el versículo 16, y yo rogaré al Padre, la palabra que usa Jesús es muy fuerte, muy poderosa. Esa palabra rogar es una palabra legal que describe a un abogado
que está defendiendo un caso ante el juez. Es muy interesante que esta palabra es la más usada en el Nuevo Testamento para referirse a las oraciones del Señor Jesús. El hecho de que Jesús estuviera rogando al Padre que enviaría al Espíritu Santo indica que el envío del Consolador del Espíritu Santo era crítico para la supervivencia de los discípulos. Y de forma indubitable el Padre contestaría la oración del Hijo y les concedería el Espíritu Santo, puesto que todo lo que Jesús oraba, lo oraba en la voluntad del Padre, y el Padre concedía todas las peticiones de su corazón. Y Jesús llama al Espíritu el Consolador, el que consuela. Significa, consolador es, fijaos, el que es llamado a estar junto a alguien. ¿Qué título más precioso para el Espíritu Santo? El que es llamado para estar con alguien. Yo podría decir que mi mujer, Rebeca, está junto a mí en el camino de la vida. Vive conmigo, habla conmigo, compra conmigo y compra sin mí, viaja conmigo, educa a nuestros hijos conmigo, siempre está conmigo. Uno al lado del otro, en el camino de la vida, cercana, junto a mí. Cuando dos personas caminan de forma tan cercana, empiezan a compartir actitudes, empiezan a compartir sentimientos, características de la personalidad, hábitos, incluso gestos. ¿No os ha ocurrido a vosotros que compartís una relación tan preciosa con vuestros esposos y vuestras esposas, que llega un momento que no es necesario ni siquiera decir nada? Ya sabes lo que el otro está pensando con solo un gesto de la cara. Ya sabes que hay una preocupación, que hay una alegría. Lo sabemos porque estamos uno junto al otro. Bien, pues este es el nivel de cercanía del que Jesús hablaba a sus discípulos. Él no estaría junto a ellos. Su presencia corporal se iría a la presencia del Padre. Pero el Espíritu Santo vendría para quedarse con ellos para siempre, en cada momento, con una misión. Y esta es la misión, la de proporcionar constante compañía. Llamado a estar junto a nosotros. ¿Cuál es el llamado de la tercera persona de la Trinidad? Venir a ocupar el templo de nuestro cuerpo y estar siempre con nosotros y proporcionar una experiencia diaria de la presencia de Dios en nuestras vidas. Recordemos hoy que el Espíritu Santo está con nosotros cuando estamos en nuestros momentos más bajos, en los momentos de desánimo, en los momentos de turbación, pero también está con nosotros en los momentos de alegría, cuando todo nos va bien. Está contigo cuando te vas a dormir, cuando te despiertas. Está contigo cuando oras y cuando no oras. Está contigo cuando has metido la pata y está contigo cuando andas en madurez. Está contigo cuando entras y cuando sales. Allá donde vamos, allí también va el Espíritu Santo, porque Él ha escogido habitar en aquellos que, arrepentidos de sus pecados, han clamado a Dios el perdón de sus pecados y han confiado en la cruz como la obra de salvación que Dios el Padre ha obrado a través del Hijo. Y ahora es el milagro de ese trastero viejo y polvoriento que somos cada uno de nosotros con nuestros pecados y con nuestros fallos. Dios, de alguna manera, nos ha limpiado con la sangre de Cristo. Y ahora lo ha hecho habitación de la tercera persona de la Trinidad. Y esa palabra templo que leemos en Corintios significa santuario, lugar donde viene a morar el Santo Espíritu de Dios. Qué gran milagro que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, decide venir a vivir a mi corazón. Ha tomado nuestros espíritus, que como leemos en Efesios capítulo 2, están muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestros propios actos han ensuciado nuestro corazón. Los hemos llenado de delitos. Somos culpables de todos ellos y pecadores. Mas por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y Dios
ha limpiado con la sangre de su Hijo nuestro corazón y ahora el Espíritu Santo ha venido a morar con una misión para hacernos compañía. Y sabemos que la obra del Espíritu Santo es mucho más amplia. Esa compañía, desde luego, que se refleja en exhortarnos de pecado, en darnos dirección y guía, en abrir nuestro entendimiento a través de las Escrituras para que podamos crecer en su gracia. Pero me gusta enfatizar en el día de hoy este aspecto. Él vino con la misión de confortar nuestras almas, consolarnos, darnos compañía. Y en el versículo 27 de este mismo capítulo, ahí podemos leer: la paz os dejo, mi paz os doy. Recordad, este es Jesús hablando momentos antes de su partida. Y es como si nos lo dijera a nosotros también, como seguidores de Cristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 22, reconoce Pablo que la paz es un fruto, es parte del fruto de la presencia del Espíritu en tu vida. Cuando experimentamos esa paz que Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, la personificación de esa paz es la persona del Espíritu Santo en nuestro corazón dando fruto. La paz describe, fijaos, el estado de tranquilidad tras el cese de una guerra. Después de que todas las bombas, todos los tiros, o sea cual sea el estilo de guerra que hemos presenciado, cuando todo eso ya ha pasado, ya hay silencio, hay tranquilidad. Eso es lo que describe la palabra paz. Cuando el conflicto ha acabado, es un tiempo de descanso. Esta es la paz que inunda el alma del creyente, que gusta de una estrecha relación con Dios, que tiene una sana relación con el Espíritu Santo que ha venido a morar en él. Y en Filipenses capítulo 4 dice que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que el Espíritu Santo, que mora en ti y en mí, si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador, por muy, dejadme que lo diga de esta manera, por muy desastre que seas en tu propia vida, por muchas dificultades que tengas, el Espíritu Santo ha venido para sellar tu vida, para darte una señal de identidad y de propiedad. Ahora le pertenecemos, hemos sido comprados, le pertenecemos al Padre. Y la realidad del Espíritu Santo es una realidad en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo opera esa paz en nosotros más allá de nuestro entendimiento, hasta el punto que nos preguntamos en ocasiones, y no sé si a ti te ha sucedido alguna vez, ¿cómo es posible que yo sienta esta paz en estos momentos, a pesar de todo lo que está cayendo ahí fuera, a pesar de todo lo que estoy pasando, a pesar de las desilusiones y los golpes que nos da la vida? ¿Cómo es posible que yo tenga esa paz dentro de mí? Pues bueno, esta es la obra del Consolador, la obra del Espíritu Santo en lo más profundo del alma del hombre, el Espíritu Santo que Jesús dejó en nuestros corazones para que siempre esté con nosotros. ¿Su misión cuál es? Es la de ayudarnos y forjar en nosotros un carácter digno del Evangelio de Cristo. Leemos en Filipenses capítulo 1, para que seáis dignos del Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo que habita en ti y en mí vino a reemplazar la presencia de Cristo física en esta tierra. Y ahora todos aquellos que hemos creído en Jesucristo podemos gozar de su consuelo. Es en Él que somos consolados. Fijaos, el consuelo no es algo, es alguien. El consuelo es el Espíritu Santo en nuestros corazones. No es una técnica de meditación, no es un ejercicio de tus pensamientos, es un fruto real, es un fruto espiritual que Dios desde el cielo bombea a través del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones cuando más lo necesitamos, cuando más lo necesitas. Y es
tan importante que nosotros seamos conscientes de que Dios obra así en nosotros para que cuando más lo necesitemos, más podamos clamar por esa paz, por ese consuelo. Turbados, desosegados, tristes, desanimados, agotados, exhaustos, trabajados, atormentados, sea como sea que estemos en la vida, quizá alegres, gozosos. Recordad algo, lo que nos recuerda el Salmo 46. Cuando entremos en esos círculos viciosos de nuestros pensamientos, tranquilos, nos dice el Salmo, estad quietos, dejarlo ir, has de ejercer tu voluntad. De una manera consciente, has de dejar de pensar lo que estás pensando para poder llenar tus pensamientos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Y el ejercicio de meditación de esta mañana no es otro que el de meditar en la tercera persona de ese Dios plural. Y conoced que yo soy Dios. Dejad que el Espíritu que habita en cada uno de nosotros obre. Conoced que Él es Dios. Su consolación está siempre cercana. Él es nuestra consolación. Hermanos, no sé cómo lo habrás pasado estos días. No sé si la soledad ha inundado tu corazón, el desosiego, la turbación. No sé si, además de todas las circunstancias externas, estás pasando por malos momentos, familiares que están pasando por malos momentos. Recuerda esto, no estamos solos. Aunque estemos solos físicamente, estamos reconfortados siempre por el Espíritu de Dios. Esa es su misión. Me parece a mí increíble, no sé a vosotros, pero a mí me parece increíble que siendo yo un finito pecador, digno de la mayor de las condenaciones por causa de mis obras y de mis pecados, que Dios haya querido hacer esta obra tan grande en la cruz del Calvario y que me haya regalado la presencia, su misma presencia a través de la persona del Espíritu Santo, y que ahora yo pueda, en el santuario de mi alma, de mi corazón, recibir la ayuda que el Salmo 20 nos recordaba esta mañana. Recibo la ayuda del Espíritu que habita en mí y es multiforme, ¿verdad? El Espíritu Santo obra de muchas diferentes maneras. A veces Dios usa a un hermano, una hermana, que nos da una palabra de ánimo. Y ese es el Espíritu Santo, recordándonos un versículo, recordándonos una verdad de las Escrituras, que reconforta nuestra alma. A veces simplemente es tu memoria. Trae un versículo que memorizaste hace tiempo y que en ese momento Dios te lo da como un beso, como un abrazo, para reconfortar tu alma. A veces es simplemente tu meditación diaria. En las lecturas llegas a ese versículo que resalta del resto. Y la espada de Dios, que es cual espada de dos filos, penetra hasta partir el alma en las coyunturas y realmente discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón y te da la porción que tú necesitas. A veces es un himno que estás cantando y llegas a esa línea que le dices al Señor, gracias, esto es lo que yo necesitaba escuchar hoy. Y a veces simplemente es la naturaleza. Contemplas las maravillas de lo que Dios ha hecho, la magnitud de las montañas, la exactitud de lo micro que Dios ha creado, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y no tienes otra que reconocer que en medio de todas estas dificultades que tú estás viviendo, ¿qué es eso para Dios si Dios ha creado todo este universo, toda esta tierra preciosa? Y tus pensamientos entonces son reconducidos al conocimiento de Dios. Hagamos este ejercicio. A Irene y a mí nos encanta hacer CrossFit, ¿verdad? Somos crossfiteros, nos encanta ejercitar al menos en mi caso es como yo quemo mi estrés y mis energías, hacer mucho ejercicio. Y es una manera de proponerte canalizar tu energía de una manera determinada. En el alma, cuán importante es canalizar toda la energía de tus pensamientos hacia el conocimiento de Dios. No dediques ni un segundo más en recrearte en aquellos pensamientos que consumen tu alma.
Porque es cierto que el enemigo viene a tu vida con dardos de fuego, con el objeto de hacerte creer mentiras que no son conforme a la palabra de Dios y que restan poder a las Escrituras. Qué importante es ejercitar tu voluntad en esos momentos y forzarte. Tengo un amigo, mi amigo Enrique, un buen creyente, también predicador de México que conocí en los Estados Unidos, que él en una ocasión me dijo: hermano, cuando tú te veas mirando al suelo, literalmente cógete las manos y empuja tu barbilla hacia el cielo y recuerda que tu Dios siempre está ahí. Recuerda que el confortador de tu alma, el consolador de tu alma, el Espíritu Santo siempre está aquí en tu alma y que está ahí para acompañarte siempre, para consolarte. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por el consuelo que trae a nuestras almas el poder centrarnos en el estudio de las Escrituras, en el conocimiento de tu mente, de tu mismo corazón, y poder entender cómo tú has diseñado esta salvación para que nosotros andemos por este camino como es digno del Evangelio. Gracias te damos por el Espíritu Santo, por la tercera persona de la Trinidad, que de una forma real y viva está en cada uno de aquellos que han clamado a la sangre de Cristo, aquellos que han sido salvos y perdonados de sus pecados. Gracias, Señor, te damos por la compañía del Espíritu y por obrar en nosotros cada día la obra que viniste a hacer, sabiendo que tú vas a perfeccionar tu obra en cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque en los momentos más bajos y más oscuros de nuestra vida, tú levantas nuestras almas y colocas nuestros pies sobre roca que es Cristo. Gracias por ese consuelo que recibimos con la compañía del Espíritu Santo en nuestras vidas. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén.